Para empezar, me gustaría que nos contaras un poco de ti y de tu experiencia dentro de la industria. Quiero iniciar entonces conversando un poco sobre qué es y quién es Hitachi Energy en Colombia, Hitachi Energy en la región. Así es que voy a iniciar diciéndoles que Hitachi Energy es una compañía que lleva en Colombia de una manera ininterrumpida por más de 61 años. Como dice nuestro CEO Claudio Faquín, por la transformación que ha tenido la compañía recientemente, somos una startup con más de 125 años de experiencia. Ese es un mensaje importante para dar. Y después les puedo decir, en Colombia contamos con una estructura que abarca nuestras 4 unidades de negocio. Las 4 unidades de negocio están conformadas una por la alta tensión, donde tenemos todos los equipos de alta tensión, interruptores, seccionadores, transformadores de medidas o estaciones encapsuladas en gas, mm, módulos híbridos, soluciones de calidad de la energía. Bien, y luego pasamos a transformadores, donde tenemos toda la gama de transformadores, tanto de distribución como de potencia, reactores, transformadores secos. Muy bien, después tenemos una unidad que es de sistemas con productos también, de la cual tenemos una actividad en Colombia para la región con ingeniería propia, que es la unidad de automatización de la red. Aquí tenemos entonces los relés de protección, las telecomunicaciones, los sistemas de automatización de subestación, los sistemas SCADA, toda la parte relacionada con software empresarial, es la parte encargada de mayor componente digital y por último una unidad de negocio que hace integración. Esa integración recopila y toma en consideración todos los elementos de las otras 3 unidades, los une y los ofrece con un valor agregado adicional al mercado. En Colombia entonces tenemos una fábrica de transformadores de potencia y de distribución, fábrica que suple el mercado local y que adicionalmente exporta. Esta fábrica es tal vez la razón fundamental de nuestra actividad en Colombia. Trabajan más de 500 personas en esta fábrica. Somos una fábrica región dentro del concepto de lo que significa región en Colombia. Está ubicada en Dos Quebradas, Risaralda, al otro lado del puente de Pereira. Y esto integra entonces todo el eje cafetero y la gente que nos brinda su conocimiento y que es el principal eh, la principal fuente de recurso es gente de la región. Y de esta manera hacemos región, involucramos de esta manera la forma de hacer la actividad incorporando ese recurso valioso que es la gente de la región. En Bogotá tenemos nuestra sede principal corporativa y desde la sede principal está nuestro CEO para la región latinoamericana, que también es un colombiano, Ramón Monraz. Esa es la importancia de Colombia para nuestra región, la importancia de Colombia para nuestra organización a nivel mundial y un centro industrial en Fontibón, en Bogotá también, donde está toda la actividad, como mencionaba anteriormente, relacionada con control, protección, automatización, telecomunicaciones, software empresarial. Para entrar en materia, quisiera empezar por una pregunta básica, pero pertinente, especialmente en la coyuntura global en la que pues, básicamente estamos viviendo. ¿Por qué crees que las empresas manufactureras deberían estar pensando en migrar hacia fuentes energéticas más limpias? Bien, Ángela. Un punto fundamental de tu pregunta es la industria. La industria tiene que hacer ese reconocimiento y así lo está mostrando del compromiso con la sostenibilidad. El tema de sostenibilidad, de transición energética, de incorporación de fuentes renovables, no convencionales, no es una moda, no es un punto de hoy, es un punto pensando en el futuro, pensando en nuestras generaciones actuales y en las generaciones futuras. Es un tema de compromiso. Y desde este punto de vista, entonces, eh, es necesario que la industria
con esta condición se incorpore en tener un futuro más sostenible para todos. Ese es el principio fundamental. Desde la óptica nuestra, aportamos de manera absoluta y contundente para que la industria tenga ese punto de lanzamiento para continuar el camino más sostenible para todos. Hay soluciones que les permite incorporar elementos sostenibles y somos tal vez el socio ideal para poder avanzar de una manera sostenible, comprometida y lograr este cometido que no es otra cosa que un compromiso de todos y para todos. ¿Qué papel juega la digitalización dentro de los esquemas de producción energética más limpia? Ángela, la digitalización es el vehículo a través del cual se va a lograr la incorporación, el manejo, el tratamiento de toda esta complejidad que se viene con la incorporación de energías renovables. ¿Qué estamos teniendo? La incursión de fuentes renovables, solares, eólicas, hídricas, que hacen que el sistema tenga una complejidad mayor en su gestión, una complejidad mayor en su operación. Y la digitalización no es otra cosa que el camino para lograr manejar de una manera confiable, de una manera segura y de una manera inteligente cada uno de los elementos que hay alrededor de esta transición y transformación energética hacia un camino de sostenibilidad para todos. Ahora hablando pues de la digitalización y adentrándonos un poco más en su relación con el cambio hacia la sostenibilidad, ¿qué tipo de tecnologías están incluidas en la categoría de energías renovables? Bien, Ángela, en esta categoría de renovables voy a rescatar solar, eólica, con una distinción de eólica aguas afuera, es decir, en el océano, y eólica aguas adentro o en el territorio insular, el territorio físico dentro del país. Y naturalmente las fuentes hídricas. Esos son tal vez los tres elementos fundamentales. Hay otros que no tienen tanta incidencia aún, pero que tendrán una característica de participación a lo largo del tiempo y poco a poco se van a ir incorporando. En Colombia tenemos puntos importantísimos de sol, no solamente en el norte del país, sino en el centro del país, y eólico aguas afuera en el norte del país hacia la parte del Atlántico, adelante de La Guajira, y dentro del país, en la parte norte, también en La Guajira, eólico aguas adentro. Estos son los tres elementos fundamentales. A partir de ellos es que nos movemos con algunos puntos que son bien interesantes y es cómo deben moverse las redes y la infraestructura de estas redes para permitir que se incorporen estas energías renovables de sol, viento e hidráulicas al sistema interconectado nacional. Centrándonos en el contexto latinoamericano, me gustaría preguntarte qué tipo de energías renovables están disponibles de manera efectiva en nuestra región y también cómo escoger las más apropiadas para cada tipo de aplicación. Muy bien, Ángela. Una pregunta importantísima. En Colombia entonces tenemos sol y viento y lo más importante para escoger es definir en qué punto se incorporan a la red. Entonces, habrá elementos de sol en el centro, así como hay elementos de sol en la parte norte del país. Y el reto fundamental está en cómo integrar estas renovables de sol y de aire o viento
al sistema interconectado. El reto principal está en la infraestructura de las redes, en traer a los centros de carga la energía que producen estas renovables. Entonces, la forma de describir cómo llegar al punto de escoger la mejor fuente es entender un poco qué se quiere y en dónde está la aplicación fundamental. Miren que hoy tenemos la posibilidad incluso de tener elementos híbridos, es decir, agrupar sol y aire. Recordando algo muy importante, y es que estas energías renovables como el sol y el aire no son eternas, no son permanentes, tienen un ciclo y, por ejemplo, el sol está presente durante un tiempo. Así es que por eso la posibilidad de híbrida, porque podemos unir sol y podemos unir aire y tener una formación ideal que constituya realmente esas fuentes de energías renovables de acuerdo con las necesidades de cada región. De ahí hay otros elementos que hacen parte de la sostenibilidad y de la transición energética y es el almacenamiento de energía. Generalmente donde incorporamos fuentes renovables como sol y viento, se incorpora también el almacenamiento de energía. Así es que hay que tener en cuenta esta condición para también almacenar esa energía y poder proveer a quien la necesita en el momento que la necesita. Esos son los elementos fundamentales. También hay que pensar en cómo gestionar esa energía. Y ahí viene el mundo complejo del cual estaba hablando anteriormente, y la gestión de estas energías incorpora elementos fundamentales que hacen que la gestión sea la gestión de un sistema mucho más complejo que el que tenemos actualmente. Para eso se necesita entonces la digitalización. Los equipos deben estar preparados y están preparados desde el punto de vista nuestro para albergar elementos digitales que permitan su gestión, que permitan aumentar la vida útil de esos activos principales y por último, permitan avanzar de manera concreta en lograr esa sostenibilidad para todos. Esos son los elementos que indicaría, Ángela, son parte de este grupo de energías renovables. Hablando de soluciones basadas en la nube, el Internet de las cosas y la inteligencia artificial, ¿cómo estas herramientas están permitiendo una gestión más eficiente y predictiva de los recursos energéticos? Muy bien. Todos estos elementos son los que permiten que haya un dinamismo sobre la gestión de los activos, sobre la gestión de estas fuentes renovables. Entonces se incorpora inteligencia artificial y a través de la inteligencia artificial tener la manera de gestionar y siempre vamos a estar alrededor de cómo gestionar de la manera adecuada los recursos que tenemos, en este caso los recursos energéticos. Primer elemento. Segundo, cómo gestionarlos de manera segura. Es muy importante hablar de la seguridad con dos elementos fundamentales. Uno, la ciberseguridad, que está implícita dentro del elemento digital y hay que blindar de una manera fuerte estos caminos digitales para que no haya disrupciones que afecten los sistemas. Pero la otra parte de la seguridad es que el sistema sea seguro, que sea confiable y seguro. Seguro para las personas, en especial para quienes operan esos sistemas, para quienes trabajan alrededor de los sistemas. Entonces, ese es como el punto fundamental a través del cual gira la incursión de elementos digitales, como bien mencionabas, el Internet de las cosas, la parte relacionada con inteligencia artificial y todos los demás caminos que hacen que podamos analizar y capturar adecuadamente la data. Hoy es un camino complejo de datos.
y el análisis de los mismos se hace a través de todos estos puntos que hay alrededor de el Internet de las cosas, de la inteligencia artificial y demás elementos que permiten de una manera apropiada gestionar estos sistemas más complejos. Rescatando un poco el tema que nombraste antes sobre el carbono neutral, ¿cómo la electricidad contribuye a un futuro energético neutro de carbono? Y también quisiera preguntarte cuál es tu rol en la resignificación del sistema energético. Muy bien, Ángela. Nuevamente un punto fundamental. Tocas tal vez lo que es el core, el núcleo central de nuestra compañía. Primer elemento, nosotros tenemos un propósito de compañía que es tener un sistema energético sostenible para todos. Y dentro de ese propósito, la sostenibilidad juega un papel fundamental. Es el elemento central de ese propósito. Muy bien, a partir de esa definición, a partir de ese punto neurálgico de propósito de compañía y de núcleo central, la sostenibilidad de ese propósito, avanzamos por un sistema energético más flexible, más seguro para todos. ¿Qué quiere decir todo esto, Ángela? Quiere decir que la sostenibilidad es un compromiso. Quiere decir que en cada uno de los elementos que realizamos está inmersa la sostenibilidad. Nuestra compañía tiene un plan de sostenibilidad marcado en el mediano plazo a 2030, un plan de sostenibilidad que está fundamentado en 4 pilares principales. Esos 4 pilares consideran, uno, el planeta. El planeta es el punto relevante de compromiso y de esa manera entonces tenemos un compromiso que incluso el año pasado ya logramos cumplir, y es hacer uso de energías renovables no convencionales dentro de nuestra propia operación. Es decir, que todas nuestras fábricas funcionen con energía renovable no convencional. Por ejemplo, en la fábrica nuestra en Pereira, en Dos Quebradas, el 100% de nuestra energía es renovable no convencional. Incluso el 33% de esa energía proviene de paneles solares ubicados en los techos de la planta. Ese es un primer compromiso, ese es un primer pilar cumplido dentro del camino hacia esta sostenibilidad del 2030 con el plan 2030. Segundo elemento, personas. Las personas son fundamentales y son el objetivo número 1, es decir, no hay sostenibilidad, no hay transición energética sin personas. Así es que en nuestra compañía trabajamos para que haya esa condición sostenible a través de algo que denominamos diversidad 360. Y nos preocupamos por hacer inclusión, inclusión de género, inclusión de personas por raza, inclusión de personas por alguna discapacidad. Tercer elemento pilar de este plan 2030 está fundamentado en algo que nosotros llamamos paz. Y quiere decir cómo nos movemos dentro y fuera de nuestra compañía, cómo hacemos cada uno de nuestros accionares dentro y fuera de la compañía. Y se basa en las licencias para operar. La primera, seguridad. La segunda, integridad. Y la tercera, calidad. Y finalmente, el cuarto pilar es asociaciones. Y esas asociaciones las hacemos a través de nuestros clientes. Y el punto fundamental es crear con los clientes, hacer innovación conjuntamente con nuestros clientes, y a eso lo denominamos co-creación. Esos son los puntos fundamentales sobre los cuales gira nuestra compañía
en términos de sostenibilidad, en términos de alineamiento con los objetivos de sostenibilidad de Naciones Unidas. Incluso nuestra compañía recientemente, durante este año 2023, ha obtenido el galardón de oro emitido por EcoVadis, que nos ubica en el 5% de las compañías más sostenibles en todas las industrias y en el 1% más sostenible dentro del segmento al cual pertenecemos. Esa es la forma en la que realmente existe el compromiso, evidenciamos el valor que damos como compañía y finalmente hacemos cumplir nuestro propósito de compañía por un sistema energético sostenible para todos. Sin duda, hacer esta transición representa para las empresas muchos retos que en parte muchas veces frenan la consecución de estos proyectos de energías más limpias. Frente a este tema quisiera preguntarte, Javier, ¿cuáles son los principales problemas que encuentran las empresas en América Latina al enfrentarse al reto de migrar hacia energías mucho más limpias? Ángela, muy bien. Realmente se enfrentan varios retos. Primero, un reto de compromiso, un reto por pensar en el futuro, pensar en la gente, pensar en la gente de hoy y de mañana, en esas generaciones actuales y futuras, pensar en cómo realmente se puede contribuir desde la industria, no importa el tipo de industria, a tener un mundo más sostenible para todos. Ese es un primer reto. Pero después hay múltiples retos adicionales. El que quiere avanzar con transformación, con transición energética, necesariamente se ve abocado a una cantidad de elementos que pueden frenarle. Por ejemplo, quien quiere realizar como inversionista un proyecto de energías renovables, se ve abocado a todo lo que ha venido pasando con las comunidades y la aprobación de esas comunidades para poder siquiera dar comienzo al proyecto. Posteriormente, en la ejecución, nuevamente aparecen las comunidades. Doy varios ejemplos. Ejemplos como un proyecto fundamental en este desarrollo de renovables en el país, que es Colectora, ubicado en La Guajira, que ha tenido atrasos significativos porque las comunidades no permitían avanzar siquiera con el inicio del proyecto. Ahora se ha logrado llegar a un primer acuerdo. Esperemos que en la ejecución se permita avanzar correctamente para lograr el cometido. Este proyecto Colectora le da la posibilidad a los diferentes proyectos de renovables localizados en La Guajira a que puedan transmitir o evacuar la energía que producen y llevarla a los centros de carga más importantes. Sin sin este proyecto de Colectora, no se puede llegar a la transición y transformación realmente del sistema energético en Colombia. Así es que ese es uno de los puntos. Segundo, debemos ir también pensando en qué ocurre cuando, por ejemplo, las industrias migran a hacer el desarrollo sostenible dentro de sus industrias. Lo primero, incorporar la sostenibilidad a través de renovables, manteniendo la misma calidad. Y esto poco a poco se va desmitificando y es fundamental que a través de la incorporación de estas energías no se pierde calidad, se hace más efectivo y también hay una efectividad de costo. Poco a poco se va luchando contra este pensamiento y se va desmitificando esa situación y avanzamos en la industria en general hacia un futuro sostenible más fuerte para todos. Esos serían los puntos que yo resaltaría
alrededor de tu pregunta relacionada con cuáles son esos puntos que pudieran ser elementos importantes para avanzar con las energías renovables. Ya para finalizar y cerrar un poco esta conversación tan interesante, me gustaría que habláramos un poco más hacia el futuro. En el marco de los Objetivos Globales de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, quisiera hacerte dos preguntas. ¿Cuál es la visión a largo plazo para la transición energética en Latinoamérica y cómo esta transición energética se alinea con esos objetivos globales? Bueno, muy bien. Pues hay dos elementos. El primero, de mediano plazo, 2030 como primer punto, donde nos comprometemos con tener carbono neutralidad. Ese es como el primer paso. El segundo ya es una visión de más largo plazo y que es a 2050, donde todo esto que hemos venido conversando va a llevar a evidenciar que la electricidad es la columna vertebral del sistema energético. De esa manera, entonces, reasignamos lo que significa la electricidad y la volvemos la columna vertebral de ese sistema energético. Es tan relevante el tema que a través de tecnologías como la que nosotros brindamos de interconexiones en corriente continua que se denominan HVDC, brindamos una condición que supera el 80% de las condiciones de aporte de CO2 al ambiente y se reduce en esa condición de hasta 80%. Estas interconexiones aportan sustancialmente a la integración precisamente de todas las energías renovables. Y vemos cómo a través de esta incorporación de tecnología avanzada en corriente continua, se logra liberar muchos proyectos que permiten que los mismos lleguen a la condición esperada, es decir, que avancen en ese camino de sostenibilidad. Eso sería lo que tengo para mencionar. Esta visión es no solo para Colombia, sino para Latinoamérica. Es algo que prima en todos los países de manera única y es la integración de todos los países de Latinoamérica para que cada vez haya más beneficio y ese beneficio sea sostenible para todos. Así es que lo vemos no solamente en Colombia, lo vemos en Perú, lo vemos en Chile, lo vemos en Argentina y lo vemos de Latinoamérica, Suramérica hacia el centro de América con Centroamérica y lo que significa hacer, por ejemplo, la integración a través de un HVDC entre Colombia y Panamá que permitirá unir definitivamente Suramérica con Norteamérica. Esos son los ejemplos de las condiciones que van en el sentido de un sistema energético donde la electricidad es la columna vertebral y a futuro será absolutamente columna vertebral del sistema energético.